Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenidos nuevamente al podcast Espacio Común, el programa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de Rafael Hernández Colón de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En este podcast exploramos las trayectorias de mentes creativas que están transformando nuestro entorno. Les saluda su moderadora Lorna Báez Ameli, profesora de la Unidad Experimental de Emprendimiento, Desarrollo y Viabilidad. Cuando pensamos en arquitectura y diseño, solemos enfocarnos en la creatividad, la estética y la innovación. Sin embargo, detrás de cada proyecto exitoso existe una disciplina que muchas veces pasa desapercibida: la gerencia de proyectos. Desde la planificación y administración de recursos hasta el manejo de riesgos, presupuestos y equipos multidisciplinarios, la capacidad de gestionar proyectos se ha convertido en una competencia indispensable para los profesionales del diseño, la construcción y la arquitectura. En este espacio común, conversamos con el profesor y consultor en gerencia de proyectos Nelson Ortiz, profesional certificado en PMP, de educador y especialista en análisis de negocios, agilidad y gestión de proyectos. Analizaremos por qué la gerencia de proyectos debe formar parte integral en la educación y práctica profesional de arquitectos y diseñadores en un entorno cada vez más complejo y competitivo. Recibamos a mi gran amigo Nelson Ortiz. Gracias por estar aquí. Gracias, Lorna, por la invitación. Desde que diste apertura a esta oportunidad, dije, sí, para allá vamos. Desde Río Grande, un viaje muy apreciando la naturaleza en todas las dimensiones, pero estamos aquí y deseosos a compartir conocimiento como siempre hemos colaborado en el pasado. Muchísimas gracias. Prometemos que este podcast va a estar lleno de mucha información bien interesante y de gran profundidad. Nelson, gran parte de tu carrera ha estado enfocada en gerencia de proyectos, análisis de negocios y tecnología. ¿Cómo llegaste a esta disciplina y qué te apasiona de ella? Porque yo fui tu estudiante y allí sí que hay cariño y un gran proceso educativo. Bueno, dato curioso, ¿verdad? Escuela de arquitectura, y mis inicios fueron en una escuela de ingeniería al principio de mis estudios, pero encontré que la tecnología me apasionaba más. Y en el camino encontré un patrono que me dispuso de terminar de ayudar, asistirme en completar los estudios, y completamos los estudios en tecnología, pero era una institución financiera, así que conocía procesos, cómo redactar procesos nuevos, cómo observar los existentes y modificarlos, y a todo esto, pues, qué destrezas fuera de lo técnico son necesarias. Y cuando describiste que ese perfil que poseo está en tecnología, análisis de procesos y gestión de proyectos, esa es la clave, la gestión de proyectos. Porque no importa cuán técnico o de qué tipo de tecnología y destreza sea la profesión, como puede ser la ingeniería, la construcción, es que tengamos disciplina. Y entonces yo veo la gerencia de proyectos como esa destreza, usaste la palabra competencia, para yo llevar a la ejecución la visión que nace en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestras empresas, para desarrollar proyectos de obra para nuestro país o las instituciones que representamos. ¿Qué conceptos erróneos existen sobre la gerencia de proyectos? La gente escucha estas palabras juntas y no la entienden exactamente. ¿Cómo podemos en arroz y habichuela entender esa esencia y por qué es tan útil en todas las profesiones?
Sí, yo creo que a veces nos dicen que somos sicarios de la persecución, en el sentido de ahí viene el project manager a pedirme estatus, viene con unas tablitas. De hecho, como tengo unas creencias religiosas específicas, en un cliente en una ocasión me dice, por ahí viene Nelson con sus tablitas, como Moisés. Genial eso. Haciendo analogía con los 10 mandamientos. Y era que yo iba con unas hojas de control. Estas son las actividades que se comprometieron para esta semana. ¿Cómo vamos? Estos son los cambios que han ocurrido en nuestros proyectos. ¿Cómo los atendemos? Así que la gerencia de proyectos a mí me dio estructura para hacer realidad la visión y misión de los proyectos que se construyen. Así que percepción errónea, que los ven como pencil pushers, gente que simplemente está con una hojita de cotejo, todo está bien. No. El gerente de proyecto tiene que ser un líder, tiene que tener destrezas para trabajar con diversas personas. Los proyectos, Lorna, que tu industria y tu fuerte, arquitectura, construcción, tú nunca has hecho la misma obra, porque aun cuando hay desarrolladores que hacen una urbanización con el mismo modelo, el terreno es diferente, la ubicación es diferente, siempre hay algún tipo de ajuste. Pues necesitamos gerentes de proyectos que puedan adaptarse a las realidades de cada reto que promueven o desarrollan los proyectos, sin dejar de ser el gran técnico y gran profesional que somos. Es un balance que tiene que buscar ese profesional. Sí. Y nosotros en la Escuela de Arquitectura tenemos un currículo bien diverso, obviamente bien enfocado en la parte técnica, pero también reforzando esas áreas de emprendimiento, desarrollo y viabilidad. ¿Por qué, desde tu punto de vista de gerente de proyecto, la arquitectura y el diseño necesitan una sólida propuesta de gerencia de proyecto? Pues mira, está ya en la naturaleza de la profesión. Yo diría que si utilizamos nada más la Biblia hebrea, hay miles de años de obras de construcción, así que es una industria muy madura y por lo general se hace un enfoque predictivo. ¿Qué quiere decir esto en la gerencia de proyectos? Que se hacen planes bien detallados. ¿Por qué? Porque la profesión ha madurado tanto que tiene esa destreza, que es lo que adquieren los estudiantes cuando vienen. Vienen a obtener el cúmulo de experiencia y conocimientos de la profesión, porque yo he leído algunos currículos y van la historia de la arquitectura, los principios, cómo eso a través de civilizaciones ha ido modificando. Así que la gerencia de proyectos ya es una competencia que la ingeniería, la arquitectura y el diseño tienen por naturaleza. Lo que tenemos que hacer es reforzar nuestros currículos para darle la ventaja. Así que aquí en la Universidad Católica podemos reforzar de diferentes maneras, unos cursos cortos, integrar en cursos existentes, para que esa destreza que ya es natural en la profesión sea adaptada a la realidad de hoy, porque ahora las construcciones son más rápidas. A mí me impresionan los avances de construcción. En estos días en Puerto Rico vi un proveedor que llevó la realidad de muchos niños a la adultez, que ya crea los bloques en concreto para hacer construcciones llamadas, y literalmente tiene los puntitos como tiene un Lego, y eso está aquí en Puerto Rico, que para cierto tipo de obra eso debe tener su utilidad. He visto el equivalente a 3D printing, ¿verdad? Que los impresores 3D le ponen unos filamentos de plástico y con una computadora haces un diseño y entonces esa impresora hace esa obra realidad. Pues yo vi en la construcción cómo puedes a través de aplicaciones como CAD utilizar maquinaria que dispensa cemento, concreto, de manera automática, y prácticamente ciertos componentes de obra se pueden hacer realidad. Pero para esos retos nuevos necesitamos destrezas actualizadas. La profesión ya viene con una historicidad previa, una madurez, pero también como tenemos que mantenernos al tanto con la educación continua técnica del diseño y la arquitectura, pues vamos a mantenernos al día en la gerencia de proyectos para tener el balance que muy bien resaltaste. Te escucho y lo que me viene a la mente con mi mentalidad financiera, porque podemos hacer grandes avances con la tecnología y estas nuevas formas de construcción, pero si no nos organizamos bien y por alguna razón se hizo una tarea antes de tiempo o en destiempo y hay que romperlo y volverlo a hacer, gasto más, pierdo mi recurso humano haciendo cosas que no tenían que hacer. Uh-huh. O sea, hay tantas ventajas que hay en la planificación, en detenerse, analizar y decir, esto va primero, esto va después, esto va paralelo, esto depende de una cosa o de la otra, ¿verdad? Estamos aquí ya hablando conceptos de gerencia. ¿Cómo
el estudiante entiende eso? Porque, vuelvo y te digo, en mi mente financiera, una mala planificación, perdiste tu ganancia, para empezar por ahí. Muy bien, muy bien. Mira, hay 2 dimensiones a esta pregunta y se lo dijimos a nuestra técnica de los controles, que nos gusta conversar. Somos lo que dice el americano, thorough. Damos explicaciones detalladas. Pues mira, por la línea de qué tienen que hacer los estudiantes, tenemos que exponerlos, y cuando tú describiste la unidad donde tú lideras aquí, una unidad experimentar, eso tiene un elemento exploratorio. Vamos a ver qué es lo nuevo, qué es la tendencia, cómo adaptamos a la innovación para que nuestros estudiantes, cuando salgan al mercado, que las empresas los quieran porque vienen con una ventaja del conocimiento actualizado que quizás los veteranos de la organización han perdido porque están tan concentrados en correr el negocio, ¿verdad? Pues como nosotros buscamos crear laboratorios experimentales a escala para que puedan tener diferentes experiencias. Yo he visto hasta videos en redes sobre obras de construcción que usan cemento pero son a escala y crean la casa pero hacen el proceso, tú sabes que mira, esto es lo que tú diseñas, pero esto es lo que va a hacer el contratista con el albañil para que tú lo toques, que tú lo hagas, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Con todas estas tecnologías. Pero empezaste la pregunta con el tema de dinero, rentabilidad. De hecho, la institución que es mayormente reconocida a través del mundo en gerencia de proyectos es el PMI, Project Management Institute. Ellos tienen un libro que yo llamo la Biblia del Project Manager, que se llama el PIN Book. Yo digo que en mi casa yo tengo la Reina Valera del 60 y el PIN Book con la versión más reciente, uno al lado del otro, porque son los libros que más utilizo. Y cambió en enero. Y entonces, parte del enfoque que está teniendo el PMI mismo es que tiene 3 ejes: People, Process y Business Environment. Le quitó peso en el examen a Process y se lo pasó a Business Environment. Mira lo que la entidad que establece la pauta de la gerencia de proyectos nos está queriendo decir con un cambio sutil. Porque cuando yo doy cursos de eso, yo veo qué hicieron. Mira qué cambio interesante. De 50% de peso que tenía el examen proceso, ahora estaba más nivelado los 3 dimensiones a 30 y tanto. Y esto es lo que me está queriendo decir, que la gerencia de proyectos es como ese enlace con el negocio, con finanzas y los grupos técnicos. Porque vamos a entender que el técnico habla en centímetros, en pie cuadrado, en PSI, y entonces la unidad de finanzas está hablando en dólares, centavos, retorno. Rendimiento. Y PMI lo que te está diciendo es que los proyectos ya no se acaban cuando entregaste la obra. Es ver que la obra esté generando el valor que se supone. Podemos tener un proyecto de infraestructura de vivienda para personas vulnerables en Puerto Rico y podemos construirla, pero pues si se lo hacemos difícil en llenar una solicitud y poder obtenerla, no está generando el valor. Se construyeron las casas, pero no está generando el valor. O le damos las casas a personas que no son tan vulnerables cuando la visión era para personas con vulnerabilidad económica. Así que el valor, y valor puede ser económico, pero valor puede ser impacto social, ¿verdad? Una universidad católica que desde sus raíces tiene una base de fe, una base centrada en Dios, pero en ayudar al ser humano, no pierde eso de perspectiva. Influye también a que la ética con la cual los muchachos y muchachas salen de esta universidad haga que sea un distintivo en su profesión. Definitivamente el valor, según los conceptos de calidad, lo pone el cliente. Entonces, ese desarrollador, ese arquitecto, ese diseñador, tiene que ponerse en la mente de ese potencial cliente usuario desde un reverse engineering, desde el final, desde ese sueño, y mirarlo para atrás para entonces irme desde esa planificación. Así es que es un trabajo arduo, multidisciplinario. Y tú vienes con una carrera bien combinada de ingeniería, tecnología. ¿Cómo es un equipo de alto rendimiento en la gerencia de proyectos? Bueno, cuando hablamos de equipos, primero hay que pensar en Tuckman con su gran modelo de formación de equipos, que empieza forming, lo juntas. Después viene storming, se revuelcan las fricciones. Luego las fricciones deben ser atendidas, y ahí es donde viene la gerencia de proyectos. Como yo atiendo fricciones con gente diversa, gente que posiblemente no ha trabajado juntos antes. Porque gerencia es gerencia, pero gerencia de proyectos implica que vas a juntar gente que va a trabajar en algo único, algo que no han hecho antes. Van a trabajar con gente que no acostumbran a trabajar en el día a día, y tienes que tener hasta un arte. Yo diría que hasta los gerentes de proyectos deben tener un cursito en psicología básica o recursos humanos para trabajar. Entonces Tuckman sigue, después que está el storming, el project manager debe ser el mediador para llevarlos a norming.
que se normalice esa dinámica de equipo y luego entran a performing, que el equipo, ya como gerente de proyectos, yo me tiro un poquito para atrás y me convierto como un observador. Al principio soy directivo para dar dirección y que entiendan la visión del proyecto. Pero ya cuando el equipo entra en alto desempeño, no seamos micromanagers, ¿verdad? Que trabajen, que puedan ser eficientes. Y luego, en un momento dado, está la etapa de adjourning, que los equipos se disipan. Forming, storming, norming, performing y adjourning. Es un modelo que no es exclusivo de la gerencia de proyectos, es un modelo de formación de equipo. Así que aplica para cualquier contexto. Pero vamos a tomar aquí tu ambiente de trabajo. Tú puedes llevar X años trabajando. Y tus compañeros de trabajo, su longevidad es bastante larga. Versus que en un proyecto tú vas a interactuar con esa gente única y exclusivamente. ¿Por qué? Por la duración del proyecto. Así que tenemos, por un lado, en la operación, hacemos amistades, nos convertimos en compadres, visitamos a los eventos importantes de vida. En los proyectos interactúo contigo, no hay tiempo quizás ni dinámica para desarrollar amistades, trabajamos los proyectos, vamos a seguirlo. Y entonces hay que saber y estar listo para esa diferencia. Hoy quizás tengo el capacete de arquitecto, de diseñador y estoy enfocado en lo técnico. Mañana a lo mejor soy gerente de proyectos, de un proyecto de arquitectura, de diseño y no tengo que entrar en lo técnico, pero tengo la ventaja de tener destrezas en gerencia de proyectos, conocimiento técnico y liderar grupos que trabajen en ese enfoque. Es tener esa caja de herramientas siempre a la mano y con la disponibilidad de cambiar el rol según me demande el proyecto o el momento histórico donde esté ocupando el espacio. Estos 5 pasos me parecen súper interesantes, especialmente la parte de fricción, porque la vemos como una connotación negativa, pero tenemos que tener la inteligencia suficiente para aprovechar esa oportunidad de la fricción. ¿Qué consejo le das a alguien en un equipo para que sea de alto rendimiento manejar la fricción? Pues mira, lo primero, ya que estamos en este ambiente académico, buscaría que en algún curso incorporemos elementos de inteligencia emocional. ¿Qué te dice la inteligencia emocional? Primero, trabajo con el yo. Tengo que autorregular mis propias emociones, ser conscientes de ellas. Self-awareness es la primera, self-awareness, estar consciente de mis emociones. Segundo, es la autorregulación, ¿verdad? Que es el self-regulation, que dice, ok, hay veces que quiero expresar coraje o quizás yo sé lo que hay que hacer y si soy muy autoritario con un grupo muy joven va a crear un impacto. Luego está el tema de la empatía, que empiezo ya a considerar al otro. ¿Sabes? Porque a lo mejor puedo tener un grupo técnico, pero dentro del grupo técnico no tener todos los expertos que desearía tener. Casi siempre cuando los recursos que más disponibles están para un proyecto son los más libres que están. Los buenos están ocupados o los más seniors están más ocupados. Y vamos a asumir que todos son buenos, pero los expertos en la materia es como buscar un especialista médico. ¿Para cuánto es la cita? 3 meses, 6 meses versus un médico generalista. Así que sí es un reto, pero el tema de la fricción, yo adquiero destrezas de manejo de equipo, de manejo de conflictos, empiezo a documentar procesos básicos. Cuando surge un conflicto, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día hasta las cortes en Puerto Rico tienen lo que es mediación de conflictos. Hace una década y media atrás se convirtió en una profesión donde inclusive ciertos tipos de casos ya no vas directo al tribunal. Te dicen que vayas a la unidad de mediación de tribunales. Porque, ¿sabes qué? Conflictos vecinales no deben estar compitiendo con orden de prioridad con crímenes violentos. Entonces, ¿sabes? Pues estos que se atiendan aquí, y si ahí no logran, entonces pasan al próximo paso. Pues es un buen ejemplo. Podemos tener, si ocurre un conflicto en un proyecto, que se documente en la próxima reunión, que el gerente de proyecto analice, busque resoluciones, intervenga con las partes y nos convertimos en ser sistemáticos, ¿verdad? Alguien de arquitectura, diseño, tiene su manera sistemática de diseñar. Pues ahora también busquemos maneras sistemáticas de trabajar con gente en esos proyectos. Y dedicarnos ese tiempo a esos primeros pasos es crítico, porque el diseñador, el arquitecto, el ingeniero quieren irse rápido a la ejecución. Vamos a diseñar, vamos a convertir esta visión que tengo en una realidad, bueno, hoy día es en computadora, ¿verdad? No es en los blueprints, eso era de otra época. Entonces, en ese tema, ¿qué porcentaje de éxito de un proyecto depende del diseño y cuánto de la gestión? Mira, es interesante porque si mencioné ahorita el PMBOK, Project Management Body of Knowledge, la Biblia de los gerentes de proyectos, custodiada y publicada por PMI.
cuando uno ve, ellos tienen una tabla de grupos de procesos por el ciclo de vida de proyectos. Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y después cierre. El 50% de los procesos está en la planificación. Que el trabajo core de un ingeniero, de un gerente de proyectos es la planificación. Pero una vez entra a la ejecución es donde más esfuerzo se acumula, porque la gente empieza a ejecutar tareas. Hay más gente haciendo tareas. Y en teoría, el trabajo del project manager debe disminuir. ¿Por qué? Porque hay más trabajo de ejecución, pero basándonos en un buen plan. Y entonces es lo que se dedica es a las destrezas de comunicación y de rendición de cuentas. Pues eso yo lo traslado a otras profesiones. Los diseños son claves, pero una vez se acabe el diseño, tú no te debes desaparecer simplemente para regresar para inspeccionar algo. Luego, cómo nosotros nos mantenemos al día y utilizamos herramientas de rendición de cuentas. Pues los inspectores que utilizamos en obras de construcción vienen a ciertos intervalos a tomar ciertas fotos, porque cuando vayamos a entregar el informe de AOCPE, tienen que estar esas evidencias de ver el progreso. No llegar a lo último y decir, esto no se hizo bien, cuando pudiste haber venido. Rómpelo. Rómpelo. Y entonces tú hablaste de calidad. Eso son en lo que Six Sigma y Lean habla de los waste, los desperdicios. Porque si yo tengo que romper algo que ya construí, pues todo lo que, el esfuerzo en romperlo es extra. Pierdo todo lo que invertí en construir lo que voy a romper. Y entonces ahí regresamos al tema de valor. Eso para las organizaciones es perdí dinero. Y si no termino en pérdida, sí se me redujo el margen de ganancia. Claro. Lo que queremos siempre es maximizar el margen de ganancia. Y la satisfacción de todo el equipo de trabajo al final de una obra construida o un proyecto ejecutado con excelencia. Excelente conversación. Hemos estado hablando, profundizando en el tema de gerencia de proyectos. Amigos, es momento de hacer una pausa. No se retiren, seguimos con esta interesante conversación sobre más allá del diseño, la gerencia de proyectos como herramienta esencial para arquitectos y diseñadores. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Estamos de regreso con ustedes en su programa de Espacio Común. Retomamos esta conversación con Nelson Ortiz, hablando de la gerencia de proyectos como herramienta y cómo ayuda a los profesionales de la arquitectura, el diseño y la construcción. Nelson, como ya hablamos, yo he sido tu estudiante y en tu academia integras una facilidad de entender los conceptos por tu, entiendo yo, tu rol de ministro ordenado. Cuéntame, ¿cómo tú integras la fe en un ambiente profesional para que las personas lo entiendan y lo absorban y lo ejecuten eventualmente en sus áreas de trabajo o en sus áreas de estudio? Bueno, gracias por permitirme integrar esa parte tan importante de mi vida. De hecho, en preparación para aquí lo veía bien natural. Oye, voy para la Universidad Católica, nuestras raíces de base de fe. Soy ministro ordenado de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, una iglesia de base de fe protestante, ¿verdad? Que sus bases es el cristianismo, como lo es para la Iglesia Católica. Y comentaste algo, que mi técnica de enseñanza fue algo que te llamó la atención. Y a través de mi formación espiritual siempre he apreciado las enseñanzas de Jesús con ese enfoque de analogías, de parábolas. ¿Y qué yo hacía en el curso? Mis experiencias, te las traía para acá. Y cuando ustedes mismos me compartían, es que yo tengo esto, ¿qué tú harías? Tú me estás trayendo tu pregunta. Entonces, es irónico porque Jesús cuando iba a las costas hablaba de parábolas de pesca, cuando estaba con los agricultores hablaba de siembra y cosecha. Pues yo cuando voy con ingenieros de tecnología, contextualizo ingenieros de tecnología, cuando me codeo con los del ambiente de construcción, pues hablo la jerga, me adapto. Y yo creo que hasta en carácter personal me funciona, porque yo he dado clases en República Dominicana y en Perú, y me terminan preguntando a los estudiantes que de qué parte de República Dominicana o de Perú yo soy. Porque hasta tengo la habilidad de, al bajarme al aeropuerto, escuchar las pronunciaciones y me ajusto al punto que paso desapercibido en esas hermosísimas y ricas culturas. Pues mira,
las enseñanzas bíblicas o textos sagrados de cualquier índole nos enseñan valores, nos enseñan moral, pero también nos enseñan técnicas de administración. Así que hay textos que podemos utilizar. Estamos centrados en la gente. Entonces, yo he tenido proyectos difíciles en mi vida y me los han dado porque son difíciles y han entendido que mi personalidad y mi liderazgo pueden ayudar en esa dinámica. Y entonces yo estaba en proyectos tan complicados como en los tiempos de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando estábamos bajo la agente revisor de AlixPartners con Lisa Donoghue, que haciendo reestructuración. Wow. A mí me escogieron entre 5 prospectos locales para trabajar con el portfolio sistemático de proyectos en esos tiempos. Y yo digo que lo más cerca a los portones del Hades que yo he estado en cuestión de dificultad, de fricciones, fue en ese tiempo, ¿verdad? Así que, y aprendí. Y hay personas que me dicen, mira, Nelson, te voy a tirar aquí al medio porque está rough el asunto. En una ocasión me dijeron, como tú eres pastor, tu dinámica de trabajar con gente puede ser ideal. Entonces, ¿por qué comparto esto? Tu personalidad es tu personalidad. Y cuando nosotros nos desarrollamos, mi texto bíblico favorito es 1 de Tesalonicenses 5:23, que parafraseando lo dice, la plena santidad es en cuerpo, alma y espíritu. Como eso es Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es en griego, esa división de 3 partes fue influencia griega a Pablo, porque en el judaísmo no era cuerpo y espíritu, y pues el alma se asociaba con el espíritu. Pero esas 3 divisiones son interesantes, porque el cuerpo lo físico, alma lo que ocurre aquí, salud mental en las emociones, y lo espiritual, única y exclusivamente lo espiritual. Pues en cualquier profesión, en los cuerpos yo lo puedo asociar con tu knowledge base. Me gradué de arquitectura, me gradué de diseño, yo tengo todo el conocimiento. Ahora, cuando voy a la práctica, hay gente que no da pie con bola y pudieron haber sido 4 puntos. Definitivo. Pero también está el que puede correr los proyectos con éxito por el libro, con todo lo que aprendió en la universidad. Pero entonces la gente no quiere volver a trabajar con esa persona. Ahí está parte del espíritu de la persona reflejado. De que, ¿sabes qué? Trabajamos un proyecto difícil y quizás no obtuvimos el resultado, pero como equipo nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque hicimos lo correcto, aunque los resultados no eran los que plenamente esperábamos. Así que desarrollémonos en nuestro desarrollo personal y profesional en esas dimensiones. Cuidemos el cuerpo, cuidemos la manera en cómo pensamos, cómo nos educamos, con qué frecuencia mantenemos la mente ágil con educación continuada, pero también dejemos nuestro legado, que la gente diga, este cuarto, yo estoy más que seguro que algún pariente que no hayas visto hace tiempo, que ya esté en el descanso eterno, hay un olorcito de cocina, hay un perfume que te hace un trigger de un recordatorio. Y dice, es que de repente mientras me tomo este delicioso matcha antes de esta entrevista, me acuerdo de conversaciones importantes. Pues que la gente se recuerde de tu legado, no solamente profesional, de que contra eso fue un tipo, una buena compañera, alguien con que vale mucho, que valió el tiempo compartir y que te consideren hasta como un mentor para cuando tienen dudas. Para la Universidad Católica es muy importante que en el currículo se integre la fe. Y como bien nos explicas, es una formación no solamente del técnico, del profesional, sino también de ese ser humano integrado. Volviendo otra vez específicamente a la gerencia de proyectos, ¿qué papel juega la comunicación? Y ahí estamos integrando esas 3 cosas que me dijiste, especialmente la parte del espíritu. Esa técnica de comunicación para el éxito del proyecto, pero también de ese profesional que se sienta realizado en ese ambiente. Pues, cómo nos comunicamos es tan importante como qué es lo que comunicamos. Voy a hacer un breve roleplay rapidito. Se abre esa puerta. Entro aquí y tengo 2 escenarios. Y yo empiezo la conversación. Equipo, tenemos unas dificultades de proyecto que quiero identificar las causas raíces para poder resolverlo, porque sabemos que como equipo podemos enfrentarlo y echar este proyecto para adelante. Ese es escenario A. Escenario B, cierra y abre el telón. Vuelvo y entro. Y me siento y doy una palmada aquí. Yo quiero saber a quién yo voy a votar hoy. Yo quiero saber a quién yo quiero culpar por lo que está ocurriendo hoy. El mensaje en esencia es que hay un problema. El estilo en cómo lo comunico va a determinar la reacción de los demás. En otros tiempos los estilos autoritarios, intimidantes, tuvieron sus resultados. Pero los cambios generacionales son curiosos y diversos.
Hay audiencias que si tú abordas de esa manera, dicen, ahí mismo se te paran y se te van y no tienen un grado de lealtad institucional porque entienden que la institución se les está faltando de alguna manera. Ya no tenemos personas de 30 años en una sola empresa para retirarse. Es más, con los cambios en el mercado ya no hay empresas que duren los 30 años bajo su incorporación inicial. A veces hay nombres que duran, pero han cambiado de dueño, de accionista, de mergers y adquisiciones. Así que ahorita hablamos de que un gerente de proyecto, haciendo puramente gerente de proyectos, gran parte de su trabajo es la planificación. Cuando deja la planificación y entra a la ejecución, es la comunicación y el estilo, la cortesía. De hecho, el PMI tiene un código de ética. Mira, el respeto, los valores, la honestidad son claves, porque hay gente que hace negocios, hay gente que puede hacer mucho dinero. Ahora, ¿a cuesta de qué? Yo soy uno que inclusive en mi contexto eclesial, yo le he educado a mi iglesia. ¿Sabes qué? La ambición no es mala. Desear ser mejor no es malo. Es cuando combinas la ambición con avaricia, que entonces queremos prosperar a cuesta de otros. Tú sabes, pisando a otros, desplazando a otros, robándole a otros, ¿verdad? Porque la ambición nos hace progresar. De hecho, yo a través de 10 años de ministerio he construido mis propios proverbios. Te comparto uno. Y es: no te conformes ni aun con lo bueno que Dios mismo te ha dado, no vaya a ser que le restes a su omnipotencia hacer cosas nuevas. ¿Qué hizo Pedro cuando se manifestó la transfiguración? Vamos a hacer 3 enramadas aquí. Era limitar la manifestación de la gloria de Dios a un espacio físico. No, eso es bueno, eso es importante, pero mañana busca la nueva bendición. Amén. Así que profesionales, tú puedes estar trabajando en un cierto tipo de proyecto, pero a través de la educación continuada, de la formación continua, sigue aspirando. ¿Sabes qué? Me voy a salir de mi zona de confort. Me dediqué a esto, ahora vamos a aprender un poco de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede incorporarse a la profesión de arquitectura y diseño. Más allá de consumir aplicaciones, cómo empezamos a construir soluciones con esos elementos para que sigamos destacando. Puerto Rico, yo digo que es el territorio o lugar geográfico con la mayor calidad de masa encefálica educada por milla cuadrada. ¿Cuántas escuelas de ingeniería no hay en Puerto Rico nada más? En un 100 por 35. Pero vete a Georgia y tienes Georgia Tech y la universidad de ingeniería más cercana está a 300 millas posiblemente. Mientras en Puerto Rico, si estás en San Juan, 10, 20, 15, 20 millas y tienes 3 escuelas de ingeniería. Un gran espacio de innovación y colaboración, definitivamente. Eso es un gran ejemplo. Nelson, hablamos de esta parte de inteligencia emocional, de comunicación, pero quiero llevar eso específicamente a la profesión de PMP. ¿Cuánto viene en el examen para tú certificarte como un PMP, como un PMP o un profesional certificado en la gerencia de proyectos? Hoy estamos con los acrónimos. Ahorita dimos PMI, Project Management Institute, la entidad que desarrolla y fomenta la cultura de proyectos, ¿verdad? Y las mejores prácticas. Pues ellos tienen varias certificaciones y la más común es el PMP, Project Management Professional. Pues mira, el examen tiene 3 dimensiones: gente, people, process, proceso y business environment. Así que está curioso eso, porque entonces te dice que casi el 30% del examen es cómo el gerente de proyectos interactúa. La palabra común es stakeholders, en español las partes interesadas. Cómo tú interactúas en base a cada situación. Entonces podemos coger conceptos de liderazgo, que no son exclusivos de la gerencia de proyectos, como el concepto de liderazgo situacional, situational leadership. Y es un liderazgo que se adapta a las situaciones. Esto se definió en late 60s, early 70s, ¿verdad? Y entonces, de hecho, mis estudios de la maestría en divinidad, mi trabajo de final, de ensayo de integración, era identificando características del liderazgo situacional en personas bíblicas cuando el concepto se escribió y se inscribió en los 70. Oh, wow. Y entonces, este modelo de liderazgo ya estaba en la Biblia. Jesús es un excelente referente de liderazgo situacional.
Cuando tenía que ser autoritario, tenía que ser autoritario. Cuando tenía que expresar misericordia como un elemento nunca antes visto y mirar a las personas más allá de qué ubicación geográfica llegaba. Entonces, a nosotros los proyectos hay situaciones que podemos manejar, hay situaciones más retantes, que mantengamos un temple, que podamos manejar la situación, que seamos empáticos y que yo no soy el único que sufre el estrés, hay otro problema más como project manager. No, la gente te está mirando como un aliado, como un mediador, y haz lo que hizo Jesús, sentarse a una mesa y hablar con la gente. Hasta Judas estaba en la mesa, ¿verdad? Amén. Busca las opiniones diferentes a las tuyas para que estén ahí, para que reten tu manera de pensar. Y un grupo súper diverso, súper disciplinario y multidisciplinario. Exacto. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué trajo un contable para acá? Ya verás por qué lo trajo. Nelson, un estudiante recién graduado, tenemos una clase graduanda hermosa este año. ¿Qué pueden hacer para fortalecer esa carrera de diseño de interiores, de diseño gráfico, que es otra de las carreras que nosotros desarrollamos en la Escuela de Arquitectura y Diseño, y obviamente los arquitectos, con la certificación de gerente de proyecto? Pues mira, sea la certificación de gerencia de proyecto o cualquier otra oportunidad de desarrollarse, yo parto de la siguiente premisa. Levántate todos los días con algo que aprendí recientemente, y es, yo quiero mejorar hoy en un 1%. El poder de uno. No un cambio drástico, una modificación en un hábito, en un detallito. Y que todos los días tú digas, quiero evolucionar, ser un mejor ser humano. Yo a mi iglesia le digo, antes de ser mejores cristianos, sean mejores seres humanos. Porque el cristianismo es una manera que organizamos, una manera de crear luego del posascenso de Jesús. Y en la profesión, si yo veo que en mi carrera técnica como arquitecto, como diseñador, hay valor en mejorar en un 1% en destrezas de gerencia de proyectos, pues déjame buscar una certificación que sea relevante. Las certificaciones de PMI son las de mayor dominio con relación a eso. Tú puedes aprender la destreza de gerencia de proyectos o ser un profesional de la gerencia de proyectos. Sean el mejor arquitecto, el mejor diseñador posible. Que te levantes todos los días haciendo el mayor esfuerzo para llevar con honradez esa profesión y siempre con el deseo de mejorar hasta el entorno y todos los que están a tu alrededor. Pero también cada vez tenemos que renovarnos nosotros. Yo vengo de Río Grande, yo tengo que echarle gasolina otra vez al vehículo, ¿verdad? En algún momento para poder regresar, ¿verdad? O por lo menos una vez regrese también recargar. Pues en el conocimiento también recarguemos. La certificación PMP te ayuda a confirmar que conoces la mejor práctica de gerencia de proyectos. Y eso en la universidad lo podemos incorporar en cursos existentes, en cursos complementarios, creando electivas, que sea una opción. Porque hay personas que dicen, es que yo no quiero correr el proyecto, yo quiero ser diseñador, yo quiero ser arquitecto, porque sea feliz en lo técnico, quedándose y siendo el especialista en lo técnico. Bien, pero démosle opciones a aquellos que tienen el deseo de liderar grupos técnicos con esas destrezas. Y muchas veces la gente no sabe dónde buscarlo. Los alumnos pueden estar enfocados en su grado hasta la graduación, pero entonces, ¿y qué más puedo hacer? Que nuestras unidades de educación continuada, que nuestros currículos existentes puedan incorporar esos elementos, van a ayudar a que los estudiantes, que ya de por sí son muy buenos, son excelentes, que puedan aspirar a mejores roles representativos y que cuando les pregunten por ahí, ¿y dónde tú estudiaste? Porque es que lo que tú estás diciendo, yo estudié en la Universidad Católica, recinto de Ponce, y eso sea un distintivo. Sí, y no tienen que esperar a terminar la carrera para empezar estos conceptos, como bien dice, se puede añadir al currículo. Nosotros tenemos unos conceptos en la unidad experimental, como te mencioné, pero el estudiante desde que está acá puede integrarse a la asociación, al instituto, a PMI, siendo estudiante, no tiene que ser profesional ya. De hecho, hablamos del PMP, pero PMI tiene un sinnúmero de certificaciones. Ok. Y una de ellas es el CAPM, Certified Associate in Project Management. El único requisito de esa certificación, no son dos, que tengas un curso que te preparó con los conceptos para el examen. Y que tengas un cuarto año. Wow. Pasa que un muchacho de cuarto año en nuestra cultura local no se está fomentando. Yo estoy convenciendo a mi hijo, acaba de graduarse de high school, ¿sabes que tú podrías hacer un CAPM con 17 años? Eso le llamó la atención. Obviamente le tuvo que ver, mientras más rápido tú aceleres
tu conocimiento, empiezas a trabajar y a ganarte tu dinerito. Ya hay que hablarle la jerga que le interesa. Y la independencia, claro. Etcétera. Así que, pues, no es usual que alguien de cuarto año salga, yo lo que quiero es ser un CAPM. No. Pero para alguien que está en un bachillerato, a lo mejor en un semestre, trimestre, ciclo que sea, que tenga una carga académica un poco más liviana, pues cojo el curso. Pero vamos a darlo aquí dentro de la universidad como un servicio para nuestra propia comunidad, ¿verdad? Y entonces empiezan ya a tener los conceptos. Y los conceptos van a ser bien naturales, integrarlos a los demás cursos. Si tienen un capstone, un proyecto final, esas destrezas, si se las das en principio de la carrera, a la carrera académica, le van a ser útiles hasta para planes de estudio y tener una mayor disciplina. Claro que eso. Sí. Así que hay opciones. Y ahorita hablabas del que prefiere estar con el pico y la pala, ¿verdad? Que quiere hacer edificios, quiere ver su obra construida. Pero tener el conocimiento de la gerencia te ayuda a ser más empático. No es que lo vayas a ejecutar la gerencia de proyectos, pero te ayuda a comprender mejor ese equipo de trabajo y ser un mejor miembro de ese equipo de trabajo. ¿Qué oportunidades existen para los arquitectos que obtienen estas certificaciones? Porque muchos de mis estudiantes graduados, cuando los vuelvo a encontrar ya en firmas de arquitectura o en agencias del gobierno federal, muchos han sido reclutados, muchos fuera de Puerto Rico, me dicen, es que estoy de gerente de proyectos. Nuevamente, encontraron la alternativa. En la vida, el ser humano siempre se va a sentir mejor si tiene algún grado decisional, pero las decisiones se toman a base de las alternativas que se nos brindan. Pues en el camino tropezaron con alguien que les habló de la certificación. Pero ¿qué sucede? En el mundo laboral cada vez más es más competitivo. Entonces tenemos que poner unos requisitos un poco más elevados. Entonces ya yo no solamente deseo el maracachimba de la arquitectura y el diseño, yo le pongo PMP is preferred. Entonces el patrón dice, es que sutil, pero está ahí. Te está diciendo que me van a llegar un montón de resúmenes y todos van a ser arquitectos y todos van a ser diseñadores, pero ahora necesito filtrar y reducir la lista a aquellos que tengan alguna certificación en gerencia de proyectos. Así que, aunque sea por ventaja competitiva para tu resumen, claro, es vital complementar con diferentes certificaciones. Anoten. Nelson, ya estamos llegando al final de este episodio súper lleno de contenido y información relevante para las profesiones. Para cerrar, si tuvieras que darle un consejo a un estudiante, ¿cuál sería hoy? Pues a base del contexto de esta conversación es invierte en ti, que cada día tú puedas hacer el mayor esfuerzo para hacer una mejor versión de quien tú eres. Y eso lo hacemos con la educación continuada, la formación continua a través de nuestra vida. Si estás todavía en el proceso académico, búscalo más temprano, destrezas complementarias para enriquecer tu enfoque de profesión. La gerencia de proyectos va a ser una alternativa muy natural para los estudiantes de esta dimensión de arquitectura, diseño, y en una institución como esta que fomenta los valores, sin duda alguna estamos en buenas manos. Gracias, Nelson. Gracias por compartir tu experiencia y por realizar el trabajo que haces. Es de verdad que un honor tenerte cerca y saber que tenemos amigos como tú. Hemos llegado al final del programa de hoy. Esto fue Espacio Común, el foro interdisciplinario donde la arquitectura, el diseño y la ciudad se piensan, se comparten y se viven. Sus opiniones son importantes, por lo que les invitamos a compartir sus comentarios, sugerencias e ideas escribiéndonos a nuestro correo electrónico espaciocomún@pucpr.edu. Nelson, por favor, comparte tus redes sociales y tu correo electrónico para que los que quieran comunicarse contigo lo puedan hacer. Perfecto. Mira, visiten mi página personal, nelsonortiz.online. De ahí van a acceder a mi canal de YouTube, pues pueden escribir directamente a través del contact form. En LinkedIn es ideal, Nelson Ortiz, y van a encontrar un cúmulo de letras después de ahí, ¿verdad? Porque son las certificaciones que he obtenido a través del tiempo. Y cualquier cosa, 787-644-6525 o a través del correo electrónico que acaban de mencionar. Esta pregunta es para Nelson y Lorna me la va a hacer llegar. Excelentísimo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio.
donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.